Hola, bienvenidos una vez más a tu canal de Mario Vianney Universe. En esta ocasión voy a hablar, como lo prometí, de todo lo que dijo el rabino Yitzhak Kaduri. Y voy a usar la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, para demostrar que lo dicho por el rabino Kaduri es correcto. Ahora, para las personas que jamás han escuchado hablar del rabino Kaduri, yo les recomiendo que vean este video que también encuentran en YouTube y que se llama Un rabino habló con el Mesías, el secreto de Rab Kaduri. Ahora, el rabino Kaduri nos dejó algunas claves para poder identificar al Mesías, pero también podemos usar esas mismas claves tal vez para identificar al anticristo. Pero que no se diga más, vamos a entrar de lleno en el tema con este pequeño video introductorio que habla de otras profecías y que de alguna manera coinciden con lo dicho por el rabino Kaduri. Hay profecías alrededor del mundo que hablan del retorno de un hombre que traerá la paz y la armonía a la humanidad. Por ejemplo, una tribu india de Dakota del Sur, Estados Unidos, tiene una profecía que dice lo siguiente: cuando nazca un ternero de búfalo hembra de color blanco, sería esta la señal de que se acerca el momento del retorno de Huacatanca, o del hermano blanco, y que éste hará renacer la unión de los pueblos y el resurgimiento de una paz duradera en el mundo. Y aunque ya han nacido varios búfalos blanco hembra, ninguno ha reunido las características de la profecía como lo hizo la búfalo hembra que nació el 20 de agosto de 1994 en Janesville, Wisconsin, Estados Unidos, y que fue bautizada con el nombre de Miracle, que traducido al español sería milagro. Y aunque Milagro murió el 19 de septiembre del 2004, esto no desmerece la profecía, ya que esta es solo una señal de un acontecimiento que cada día está más cerca. Otra profecía que habla de la venida de una persona que traerá paz al mundo, la encontramos en las verdaderas profecías maya. La profecía del Catún 4 Ajao, que es un periodo de 20 años en el cual la profecía se desarrolla, comenzó en marzo de 1993 y terminó en marzo del 2013 y profetiza el retorno de Quetzalcóatl a la ciudad de Chichén Itzá. Pero las profecías maya aclaran que Quetzalcóatl se manifestará a la humanidad hasta el Catún 13 Ajao, que comenzará en marzo del 2033 y terminará en marzo del 2053. Otra profecía que predice algo similar es la que nos dejó el argentino Benjamín Solari Parravicini, más conocido como el Nostradamus argentino. Él menciona la venida del hombre de gris y lo describe como un líder transparente y humilde que viene por mandato divino para traer una ideología innovadora y justa. Pero Parravicini nos advierte que habrá muchas personas que se harán pasar por el hombre de gris y que no les debemos creer, porque al verdadero hombre de gris lo reconocerás por su transparencia y humildad. Otra profecía que es de carácter divino, que nos menciona el retorno del Mesías a la tierra para la parucía, es una imagen que solamente pocos pueden leer y entender como si fuera un códice precolombino. Y esta carta coincide perfectamente con Apocalipsis 12 de la Biblia, y me refiero al ayate de Juan Diego, más conocido como la Virgen de Guadalupe, y que se encuentra en la Basílica de la Villa, en la Ciudad de México. De la profecía del búfalo blanco, desafortunadamente no hay mucha información, pero se cree que tiene unos 2000 años de antigüedad. Ahora, respecto a las verdaderas profecías maya y al ayate de Juan Diego, Virgen de Guadalupe, yo ya tengo 2 videos que puedes ver en mi canal y que por cierto fueron de los primeros videos que yo hice. Ahora, respecto a Benjamín Solari Parravicini, aquí tengo sus 3 tomos, 1, 2 y 3. Y él escribió aproximadamente unas 130 a 150 profecías en estos 3 tomos. Él dedicó el 20% de sus profecías a hablar del cristianismo, de la Iglesia Católica y del retorno del Mesías. Ahora, él a sus profecías les llamó psicografías
y son unos dibujos acompañados de un texto. Ahora, muchas de sus profecías las comenzó a escribir en 1938 y muchas de ellas ya se han cumplido. Por ejemplo, él profetizó que el perro sería el primero en viajar al espacio y se cumplió con Laika. También él dijo que el ser humano pisaría la luna del año 1960 al 70 y eso también se cumplió. Y hay muchas profecías que ya se han cumplido de él. Ahora, dentro de sus profecías yo encontré una muy interesante y que no he visto en ningún otro lado, bastante extraña por cierto, y que habla del retorno del Mesías y que solamente quiero compartir con ustedes. Vamos a verla y después voy a comenzar a hablar del rabino Kaduri. Viajan hacia la Tierra naves interplanetarias no visibles a la retina humana. Sus seres, igualmente no visibles, conviven en nuestro planeta desde siempre. Y moran ellos los templos, conventos, hogares religiosos y de místicos de solitaria vida. Así le hacen porque son igualmente místicos, meditativos y tratan de imponer la fe. Hablan de fe, de caridad, de esperanzas y de amor en pureza. Predicen el regreso de Cristo y la paz infinita repitiendo: será, será. Ahora quiero aclarar que Parrabi Shini jamás dijo que Jesús era un extraterrestre. Eso quiero que quede bien claro. Parrabi Shini siempre dijo que Dios existía y que algún día la ciencia iba a descubrir que Dios existe. Claro, no sabemos cuándo va a pasar eso, pero él también profetizó eso. Pero bueno, está bastante extraña esta profecía. Ahora vamos a comenzar con lo dicho por el rabino Kaduri. Pero vamos a comenzar con lo más básico. Primero que nada, ¿cuántas son las venidas de Jesús y en dónde encontramos esa información? Si leemos el Nuevo Testamento, que es Lucas, Mateo, Marcos y Juan, o Hechos de los Apóstoles y otros escritos, solamente mencionan 2 venidas de Jesús, pero realmente son 3 o una venida intermedia. Pero ¿en dónde encontramos esta información? Esta información única y exclusivamente se le fue revelada al apóstol Juan casi al final de sus días. Y cuando fue revelado esto a Juan, la mayoría de los apóstoles ya habían muerto. Esto se le reveló a Juan en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Ahí es donde viene que son 3 las venidas de Jesús o son 2 y una venida intermedia. Ahora vamos a ver la cronología de estas venidas. Primero que nada, Jesús vino hace 2000 años. Después tiene que venir el fin de los tiempos, la apostasía con el fin de los tiempos y después viene la parusía. La parusía es una palabra griega que significa presencia o presente. Entonces Jesús tiene que estar presente para acabar con el maligno verbalmente y traer la verdad. Después de que Él venga en la parusía, se tiene que instaurar su reino por 1000 años, Apocalipsis 20, ahí viene. Y después de estos 1000 años será soltada la bestia por un pequeño corto tiempo y después vendrá el fin del mundo. Y esa es la segunda venida definitiva. Ahora, ¿en qué parte de Apocalipsis encontramos esta venida intermedia o segunda venida que no va a ser como la de final? Esto lo encontramos en Apocalipsis 12, pero en Apocalipsis 12, desafortunadamente hay muchos autores de libros que equivocan a la mujer que menciona Apocalipsis 12 con la ciudad de Jerusalén. Y también equivocan que el hijo que tiene que es esta mujer y que regirá las naciones con cetro de hierro, lo confunden con el pueblo de Israel. Bueno, pues esas son 2 equivocaciones tremendas. Y te voy a decir por qué. Apocalipsis 12, versículo 14, dice lo siguiente. A la mujer se le dieron alas de águila para volar a un lugar en el desierto que ya estaba predestinado. Entonces, ¿desde cuándo la ciudad de Jerusalén ha cambiado de lugar? ¿Desde cuándo ha volado? Jamás ha volado. Así que en esta parte de Apocalipsis, en lo más mínimo coincide con la ciudad de Jerusalén.
Ahora, claramente dice la Biblia que el único que va a regir a las naciones e instaurar su reino será Jesús o el Mesías, no el pueblo de Israel o el pueblo judío. Y también está escrito que es Jesús el que regirá la casa de Jacob, porque Jesús es el león de Judá. Así que totalmente en desacuerdo es que quieran confundir que esta mujer sea el pueblo o la ciudad de Jerusalén y que el niño que da será el pueblo judío. Así que es una equivocación tremenda. Esta mujer mencionada, en mi opinión, no es otra más que María, y la venida de este niño que regirá las naciones con cetro de hierro no es otra más que Jesús. Así que ya vimos la cronología y en dónde se encuentra esta venida intermedia. Así que no puede haber equivocación. Y por eso es que yo he dicho que lo dicho por el rabino Kaduri es correcto. Ahora vamos a ver qué es lo que dijo el rabino Kaduri y voy a ir explicando cada cosa que él dijo y por supuesto voy a seguir usando la Biblia. Él levantará al pueblo y probará que su palabra y ley es válida. En esta parte, lo que nos está diciendo el rabino Kaduri es algo que ya está en las Escrituras. En donde dice que el Mesías levantará al pueblo, quiere decir que va a llegar un punto en el que el pueblo judío o israelita va a creer en el verdadero Mesías. Claro, también sabemos que la gente va a creer en el anticristo, pero aquí nos dejó una de las claves el rabino Kaduri para poder distinguir al verdadero Mesías y al anticristo. Por ejemplo, él nos dice que el verdadero Mesías mostrará que su palabra y ley son válidas. Ahora, algunos autores de algunos videos, incluso ya libros hoy en día, están diciendo que es el anticristo porque él va a ordenar. Él no va a ordenar nada, el verdadero Mesías no va a ordenar nada. Pero entonces, ¿qué es lo que quiso decir el rabino Kaduri en esta parte? Bueno, es bien sencillo y simplemente hay que usar la lógica para poder entender esto. ¿Cuál es la ley que rige al universo y que todo mundo quebranta, pero que siempre está ahí? Y esa ley la usó Jesús hace 2000 años. No hay otra más que la ley de la verdad. Esa es la ley que él va a usar, el verdadero Mesías, porque no es que vaya él a ordenar nada. Esa es la ley que rige al universo, la verdad. No podemos decir que el sol no existe porque ahí está. Pero el verdadero anticristo va a usar la mentira para convencer a las personas. Así que aquí nos dejó una clave muy precisa el rabino Kaduri para poder determinar quién es uno y quién es otro. Ahora vamos a ver el segundo postulado. El liderazgo de un Mesías de carne y sangre es difícil de aceptar para muchos en la nación. Bueno, en esta parte lo que sucede es que han habido tantos autores de libros y tantos que han fantaseado con el Mesías desde tiempos antiguos, que es obvio que se les hace muy difícil ver al Mesías como una persona común y corriente. Así que no hay mucho aquí que decir respecto a lo que dijo el rabino Kaduri, pero vamos a ver el siguiente postulado, porque ahí sí encontramos una pequeña clave. Como líder, el Mesías no ejercerá ninguna profesión, pero estará en medio de las personas y hará uso de los medios de comunicación. En esta parte que nos dejó el rabino Kaduri, nos dejó unas claves bien interesantes. Primero que nada, el rabino Kaduri dice que el verdadero Mesías no tiene profesión. Eso quiere decir que no es un arquitecto, que no es un ingeniero, que no es un político, un licenciado o un doctor. Tampoco, por supuesto, va a ser un sacerdote, un obispo, un pastor o un rabino, porque el verdadero Mesías no tiene profesión. Más sin embargo, dice que el verdadero Mesías va a estar entre las personas. Eso quiere decir que la convivencia principal del Mesías va a ser con la gente común y no con los líderes o políticos más destacados del mundo. Hay que poner atención en ese detalle. También dice el rabino que
el verdadero Mesías va a usar los medios masivos de comunicación. Bueno, eso yo creo que es más que obvio, porque para darte a conocer al mundo hoy en día requieres de los medios masivos de comunicación, porque somos tantos millones de personas que sería imposible ir de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo, pues nunca acabaría. Pero bueno, vamos a ver el siguiente postulado que nos dejó el rabino Kaduri y vamos a ver qué más nos dice. Su reino será puro y sin deseos personales o políticos. Durante su gobierno solamente reinará la rectitud y la verdad. En esta parte, el rabino Kaduri nos dio una clave bien importante para poder distinguir al verdadero Mesías del anticristo. Él dice que el verdadero Mesías no va a ocupar ningún puesto político, por lo tanto, no va a ser o gobernar ninguna provincia o país. En cambio, el anticristo va a hacer todo lo contrario. Él sí va a querer gobernar algún país, tal vez la misma ciudad de Jerusalén. Ahora, yo creo que el rabino Kaduri en la segunda parte, donde dice que su reino será puro y sin fines de lucro, yo pienso que se refiere a Apocalipsis 20, que es cuando Jesús instaure su reino y que va a ser por 1000 años. ¿Creerán todos en el Mesías inmediatamente? No. Al comienzo algunos de nosotros creerán y otros no creerán. Será más fácil a los no religiosos seguir al Mesías más que al pueblo ortodoxo. Esta clave que nos dejó el rabino Kaduri, en mi opinión, es la más importante de todas y de hecho fue la que a mí me convenció en considerar que lo que decía el rabino Kaduri era de que estaba hablando del verdadero Mesías, y te voy a decir por qué. Porque él dice que solamente algunas personas van a creer en el Mesías. Eso quiere decir, poquitas personas van a creer en él. Y hay otra clave que nos da que es súper interesante y que dice que va a ser más fácil para los no religiosos creer en el Mesías que para los religiosos. ¿Pero por qué dice esto? Bueno, pues para poder entender esto tenemos que ir otra vez al siglo I, a los tiempos de Jesús. Y te voy a dar esta reflexión bien fácil. ¿Quiénes fueron las personas que creyeron en el Mesías? ¿Fueron los estudiosos de la Torá, los que se sabían el Antiguo Testamento al derecho y al revés? No, no fueron las personas religiosas las que creyeron en el Jesús del siglo I. Fueron las personas sencillas y humildes las que creyeron en él. Y fíjate cómo de esta manera se repite la historia. Ahora, esta es una clave bien interesante para poder determinar quién es el verdadero Mesías y quién es el anticristo. Y te voy a decir por qué. La mayoría de las personas piensan o creen que cuando venga Jesús para la parucía, va a traer su Biblia bajo el brazo y va a decir, oh, es que Mateo dice esto, es que Lucas dice esto, es que el profeta Ezequiel, Abdías, Isaías. No, eso no es lo que hizo Jesús en el siglo I. Él usaba las escrituras solo cuando era necesario, pero él comúnmente le hablaba a las personas de parábolas para hacerles comprender cuál era el verdadero sentido de su vida aquí en el planeta Tierra. Y esta fue precisamente la clave que a mí me ayudó a comprender que lo que decía el rabino Kaduri era correcto. Y es por eso que la gente religiosa no va a creer en el verdadero Mesías. Más sin embargo, el anticristo está dicho que hasta la gente es elegida o los santos van a creer en él. ¿Pero por qué? Porque el anticristo va a usar precisamente la Torá o la ley de Moisés, va a usar a los profetas principalmente para decir y convencer a las personas que él es el verdadero Mesías, cuando él es realmente el falso Mesías. Y esta parte yo creo que es una de las partes claves de todo lo que dijo el rabino Kaduri.
Y yo creo que esta es la más importante de todas. El verdadero Mesías no va a usar la Biblia o la Torá o el Antiguo Testamento para convencer a las personas. Y es por esa razón que muy poca gente va a creer en el verdadero Mesías. Ahora vamos a ver la siguiente parte, que también es bastante interesante, y vamos a ver qué postulados o claves nos dejó el rabino Kaduri. La revelación del Mesías se cumplirá en 2 etapas. Primero, confirmará activamente su posición de Mesías sin saber él mismo que es el Mesías. De todo lo dicho por el rabino Kaduri, yo pienso que esta es la parte más difícil de explicar y comprender de todo lo que dijo él. Y te voy a decir por qué. ¿Cómo es posible que el Mesías no sabe que él mismo es el Mesías? Eso es un poco absurdo. Pero para poder entender esto, tenemos que irnos al siglo I, a los tiempos de Jesús, y hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué no hay ningún escrito que hable sobre la juventud de Jesús? No hay absolutamente ningún escrito que hable del lapso de cuando él tenía aproximadamente 10 años hasta los 30 y tantos. Acerca de este tema se han hecho tantas teorías que la verdad, si las juntáramos todas y las escribiéramos, podríamos llenar una librería de tanto que se ha escrito al respecto. Pero vuelve la pregunta, ¿por qué no se sabe nada de esos años perdidos de Jesús? Bueno, pues aunque no lo creas, la respuesta está en los mismos evangelios. Simple y sencillamente hay que buscarlas en el lugar correcto. Y la razón por la cual no hay absolutamente nada escrito sobre Jesús durante todos estos años es porque simple y sencillamente Jesús vivió una vida normal como cualquier persona, que tenía que trabajar y hacer todo lo que cualquier persona hacía en su época. Y tú vas a decir, bueno, eso es absurdo. No, la respuesta está en los evangelios, pero como ya lo dije, hay que encontrarla. Vamos a ver estos evangelios y estos versículos de Mateo, Marcos y Juan. Mateo 13, versículos 55 y 56. Por ventura, ¿no es el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿No son sus parientes Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus primas hermanas no viven todas entre nosotros? Marcos 6, versículo 3. ¿No es este aquel artesano, hijo de María, primo hermano de Santiago, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿Y sus primas hermanas no moran aquí entre nosotros? Juan 7:15. Y maravillábanse los judíos y decían, ¿cómo sabe éste las letras sagradas sin haber estudiado? Claramente los evangelios de Mateo y Marcos nos están diciendo que no es este el carpintero, hijo de María, y sus primas viven entre nosotros. Eso quiere decir que ellos conocían perfectamente a Jesús y que convivía entre ellos. Ahora Juan dice, ¿de dónde le salió a este tanta sabiduría si no estudió? Claramente están dando la opinión de una persona que conocen. Entonces, si Jesús, por ejemplo, hubiera hecho milagros en esos años perdidos, los evangelios dirían, seguramente el que hizo estos milagros fue el carpintero hijo de María, pero no dicen así. Ahora, algunos escritores y expertos en cristianismo primitivo dicen que antes de que Jesús comenzara su misión o su ministerio, él hace un viaje que aproximadamente tal vez duró como un año. Y después de ese viaje es que él comienza su ministerio. Ahora, algunos autores como J.J. Benítez dicen que cuando Jesús hizo ese viaje, él recupera su divinidad. Bueno, eso es lo que dice J.J. Benítez, pero también tiene cierta lógica. Ahora, esto que sucedió con el Jesús del siglo I es muy probable que está sucediendo ahora otra vez, porque la lógica no nos lleva para otro lado. Así que, bueno, yo espero que esta parte que es tan difícil de explicar haya quedado clara, o al menos más o menos clara,
porque realmente es muy difícil de entender. Y la razón es porque llevamos 2000 años creyendo en una sola dirección, y cuando llegan este tipo de temas, pues no se comentan en las iglesias o en las religiones. Y no se comentan por varias razones que prefiero no comentar. Esto se comenta nada más a nivel universitario y en clases de teología. Pero bueno, vamos a ver qué otras cosas nos dejó el rabino Kaduri para poder identificar al Mesías. Después se revelará a algunos judíos, no necesariamente a sabios en la Torá, lo hará aún a personas simples. Solamente entonces se revelará a toda la nación, el pueblo se maravillará y dirá: ¿qué? ¿Este es el Mesías? En esta parte el rabino Kaduri nos está diciendo que el Mesías se va a aparecer en 2 etapas. Primero, se va a dar a conocer al mundo, pero muy poquitas personas van a creer en él. Y en la segunda etapa se va a dar a conocer al pueblo de Israel. Pero solamente se va a dar a conocer a las personas humildes y sencillas. Y nuevamente pasa lo mismo. Solamente algunos van a creer en él. ¿Ok? Ahora, tengo que decir o aclarar algo. Para que el verdadero Mesías aparezca y declare al mundo abiertamente que Él es Jesús o Yeshua HaMashiach, tienen que ocurrir algunos eventos, como por ejemplo, tiene que pasar los 7 años de tribulación o de dominio del anticristo, y también se tiene que construir el tercer templo. Si no pasan estos 2 eventos que son esenciales, el verdadero Mesías no se va a poder manifestar abiertamente al mundo. Él se va a manifestar única y exclusivamente después de que estos 2 eventos ocurran. Claro, hay una profecía que nos da un poquito de luz al respecto, que son las verdaderas profecías maya. Ellos nos dan un periodo de tiempo que va del 2033 al 2053, cuando posiblemente esta segunda etapa se complemente. Así que, bueno, eso es lo que nos dijo el rabino Kaduri. Y yo pienso que el rabino Kaduri va a pasar a la historia como un gran profeta y va a ser recordado siempre por haberle dado a la humanidad un mensaje tan importante como es el retorno del Mesías. Bueno, ya con esto termino el video, pero no sin antes darte mis conclusiones. Y la primera de ellas es la siguiente. Yo he visto videos, he leído libros en los cuales hablan del anticristo, y muchos de ellos señalan a una persona en particular como el anticristo. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto o leído que algunas personas señalaban a Saddam Hussein como el anticristo. Saddam Hussein ya se murió y no era el anticristo. Otros decían que Bin Laden es el anticristo. También Bin Laden ya se murió y no es el anticristo. Otros señalan presidentes de Estados Unidos como el anticristo. Ya han pasado varios y ninguno fue el anticristo. Hay incluso quienes se atreven a señalar que Juan Pablo II era el anticristo. También ya se murió y no era el anticristo. Entonces, todos esos videos y libros que señalan a una persona en particular como el anticristo son pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque absolutamente nadie, y eso te lo digo con letras mayúsculas, nadie sabe quién es el verdadero anticristo. Imagínate si supiéramos, la Biblia dice que hasta los elegidos van a creer en él. Entonces, ¿cómo es posible que personas que hacen videos y señalan a alguien en particular declaren que es el anticristo? La respuesta es que nadie sabe quién es el anticristo, pero posiblemente el anticristo financia muchos de estos videos, sobre todo, ¿para qué? Para confundir a las personas y desviar la atención de quién posiblemente podría ser el verdadero anticristo. Pero bueno, esa es mi conclusión. Nadie, absolutamente nadie sabe quién es el anticristo. La siguiente conclusión, más bien reflexión, es que
el rabino Kaduri en ningún momento mencionó que el Mesías fuera a hacer milagros. Es algo muy curioso. Posiblemente el rabino Kaduri lo asumió, pero en ningún momento hace mención al respecto. Bueno, es solamente una observación, porque está escrito que el anticristo sí va a hacer milagros y grandes señales, pero el rabino Kaduri no mencionó nada de esto del verdadero Mesías. Bueno, ahí se los dejo como observación. La siguiente conclusión es que el verdadero anticristo sabe que el Mesías está de vuelta. Entonces, para crear confusión entre las personas y desalentarnos, lo que él va a hacer es que va a financiar a algunas personas para que se hagan pasar como el Mesías. ¿Por qué? Porque está dicho que muchos van a hacer pasar por el Mesías, pero lo más seguro es que están financiados por el verdadero anticristo para desalentar a las personas y confundir. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver a muchas personas que se van a hacer pasar por el Mesías en los próximos, 10 o 15 años, no lo sabemos. Y por último, solamente me gustaría reiterar que el verdadero Mesías va a hacerse público, o me refiero que va a decirle al mundo quién es, única y exclusivamente al final de la segunda etapa que mencionó el rabino Kaduri. ¿Cuándo es el final de esa segunda etapa? No lo sabemos, pero recuerden que tienen que pasar los 7 años del dominio del anticristo y también se tiene que construir el tercer templo de Jerusalén. Bueno, con esto yo termino el video y espero que haya quedado claro lo que dijo el rabino Kaduri, y si tienes alguna duda, pues deja tu comentario. Así que soy Mario V y hasta la próxima.